El proceso de consolidación de las 12 tribus de Israel como una unidad política y administrativa no se dio de la noche a la mañana. Tuvieron que pasar muchos años en donde se vivía un clima de gran desunión. Lo único que cohesionaba hasta cierto punto al pueblo de Israel era su creencia en Yahvé, Dios nacional. Debemos tener algo en la cabeza. No existe colectivo humano que subsista aislado de otros grupos o pueblos. Pues bien, Israel no era la excepción. El desarrollo de la institución de la monarquía en medio de los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob fue factible gracias al contacto de Israel con otros pueblos, tales como los amonitas y los filisteos, que ya gozaban de reyes que timoneaban los destinos de sus gentes. Los amonitas o ammonitas con doble M eran de origen semítico, quizá arameo. Su territorio es difícil de precisar, pues no gozamos con muchos registros fidedignos sobre estas personas. Su campo de acción debió emplazarse en el valle de Yabok. Se sabe que desde la época del rey Saúl de Israel ya existía una institución monárquica entre los amonitas. De hecho, en el primer libro de Samuel, capítulo 11, versos del 1 al 13, se nos comenta que Nahas, señor de los amonitas, acampó contra Jabes de Galaad. Saúl salió en defensa de Galaad y destruyó totalmente al ejército de los amonitas. Otro pueblo que también gozaba de rey era Moab. Moab llegaba hasta Hesbón por el norte. Por el sur, su frontera era la depresión del Sered. Por el este se extendía hasta el desierto. Por el oeste se extendía hasta el Mar Muerto. La monarquía hereditaria en Moab parece haber sido muy antigua, y hay especialistas que la posicionan hacia el siglo XIII antes de la era común. Otro pueblo que tenía una monarquía hereditaria era Edom, que en Génesis 36, versos del 10 al 19, es un pueblo mencionado como descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Los edomitas aparecen en registros egipcios tan remotos como los del siglo XIII a.C. Es probable que los descendientes de Esaú no tuviesen más que pequeños jefes tribales debido a la naturaleza nómada de sus costumbres. El gran pueblo que marcó un innegable punto de inflexión en todo el territorio cananeo fue el pueblo filisteo. Los filisteos están asociados con los pueblos del mar, una horda de invasores provenientes desde tierras griegas que asolaron a los grandes imperios de la Edad del Bronce. Sus víctimas predilectas fueron los hititas de Asia Menor y la ciudad de Ugarit. Ramsés III, a pesar de gozar con todas las ventajas militares que suponía ser el amo y señor del Valle del Nilo, sufrió arduamente los embistes de los pueblos del mar. Los asentamientos filisteos más importantes se concentraron en 5 grandiosas ciudades: Eglón, Ascalón, Gat, Asdod y Gaza. Cada uno de estos centros urbanos gozaba de independencia administrativa y regían sobre estas ciudades unas figuras políticas llamados los seranim, término que vendría a ser equivalente con el de tirano presente en la Grecia antigua. El concepto de seranim es empleado en plural, lo cual nos da a entender que existía una confederación de príncipes o mandatarios filisteos. Muchas de las tradiciones y costumbres filisteas parecen extrañas para el contexto cananeo y responden más a la realidad histórica de los ancestrales pueblos del mar Egeo. Los mandatarios filisteos de manera gradual absorbieron la cosmovisión religiosa de los pueblos cananeos. Esto lo sabemos porque gracias a los registros bíblicos y arqueológicos conocemos los nombres de los dioses adorados por estas gentes. Nos relatan el libro de los Jueces, capítulo 16, verso 23, y el primer libro de Samuel, capítulo 5, verso 2, que al parecer el dios que ganaba toda la adoración y el cariño de los filisteos era Dagón o Dagán. Por otra parte, Astarte y Baal-Zebul
también eran objeto de veneración de los filisteos. La organización política y la cultura material de los filisteos representaron grandes ventajas para este pueblo, pues les facilitó la invasión y el asentamiento en esta zona. Sabemos por los datos arqueológicos que las primeras fundiciones de hierro en la región se presentaron en territorio de los filisteos. Los israelitas corrían un gran peligro frente a los filisteos, en tanto estos gozaban con las herramientas más sofisticadas y elaboradas que podría ofrecer la primer gran etapa de la Edad del Hierro. Entre tales herramientas había ventajas bélicas como los carros de combate. Las ciudades de la costa fenicia también empezaron a tener un fuerte influjo en el Israel del primer período monárquico. Gracias a que los hititas habían desaparecido y los egipcios no podían extender sus feroces garras imperialistas hasta la zona, las urbes tales como Tiro y Sidón, que se bañaban a orillas del mar Mediterráneo, pudieron establecer un férreo armazón económico cimentado en políticas comerciales marítimas. Otros centros urbanos fenicios como Arwat, Biblos y Beirut se consagraron en este territorio y contaban con una monarquía hereditaria. Los pueblos vecinos de las 12 tribus de Israel influyeron drásticamente en las pretensiones políticas y la institucionalización de los antiguos descendientes de Jacob. Los primeros intentos de monarquía en Israel se presentaron en el período de los jueces. Gedeón iba a ser nombrado rey por aclamación popular, debido a las impresionantes victorias militares de este juez. Sin embargo, Gedeón replicó: Yahvé será su rey. Abimelech, hijo de Gedeón, se autoproclamó rey con ayuda de la gente de Siquem, cosa que intentó emular a las dinastías reales del mundo cananeo. Esto no tuvo éxito y Abimelech murió como un miserable. Los inicios de la monarquía están irreductiblemente emparentados con el profeta Samuel. Ana, la madre de Samuel, era estéril, cosa que significaba cargar con un yugo inaguantable para una mujer israelita. Ana era la esposa favorita de un efraimita llamado Elcana. Sin embargo, la otra esposa de este hombre, una mujer llamada Penina, sí era absolutamente fructífera, dándole hijos. Durante la visita anual de Ana al santuario de Silo, ella estaba tan absorta en su oración, tan deprimida mientras clamaba al cielo por un hijo, que el sacerdote del lugar, un hombre llamado Elí, pensaba que Ana estaba borracha. No obstante, Elí dijo a Ana que su oración ya había sido escuchada por el Señor. Esto se nos relata en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versos del 1 al 9. En 1 Samuel, capítulo 1, versos del 9 al 18, se nos comenta que Ana no llevó a su hijo Samuel, cuyo nombre significa Dios ha escuchado, al santuario en Silo, hasta que el niño ya pudo comer alimentos sólidos. Cuando Ana llevó a Samuel al lugar sagrado, ofreció un sacrificio de acción de gracias. Samuel se habría de quedar en el santuario para servir al Señor. Ana se regocijó en el Señor, y de ahí surgió esta bella canción expuesta en los primeros versos del segundo capítulo del primer libro de Samuel. Mi corazón se regocija en Yahvé, mi poder se exalta en Yahvé, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Por cuanto me alegré en tu salvación, no hay santo como Yahvé, porque no hay ninguno fuera de ti. Samuel fue dejado al cuidado de Elí, quien debía cuidarlo y entrenarlo para ejercer con justicia y rectitud el oficio de sacerdote. Desafortunadamente, los hijos de Elí eran personas terribles y no servían como buen ejemplo para nadie. Eran groseros, avariciosos, irreverentes y, en fin, la Sagrada Escritura
no en vano les llama hijos de Belial. Por tales razones, un profeta vino a Elí y le dijo que gracias a los pecados horribles de sus hijos, Dios les iba a quitar el privilegio de servir en el santuario. A pesar de todo esto, Samuel creció en estatura y en rectitud, y fue un hombre aprobado por Dios y por el pueblo. La corrupción que regentaba en el santuario de Silo era sintomática y mostraba señas evidentes de tiempos convulsos. Dice 1 Samuel capítulo 3 verso 1: y la palabra de Yahvé escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Cuando el Señor llamó a Samuel, éste era aún muy joven, y ocurrió de noche. Samuel no sabía quién le estaba llamando. Él no tenía ni la más remota idea que quien le estaba llamando era Dios, y pensaba que quien lo estaba solicitando era Elí. Así que Samuel despertó a su mentor en reiteradas ocasiones para ver qué necesitaba de él. Elí le dijo que no quería nada de él. La tercera vez que ocurrió esto, Elí dijo a Samuel que quien le estaba llamando era el Señor. Así que Samuel respondió el llamado, y el Señor le dijo que él habría de ser el guardián del santuario, y la familia de Elí caería en desgracia. Samuel no quería contar a su maestro lo que el Señor le había dicho, pero debido a la insistencia de Elí, tuvo que decirle la mala noticia. Entre los capítulos 3 y 4 del primer libro de Samuel, se nos es relatado que la noticia de que Samuel era un profeta pronto se regó por todo Israel. Samuel fue reconocido por las tribus de Israel como verdadero hombre de Dios, y era quien dirigía el mensaje divino al pueblo. En estos tiempos turbios y convulsos, los israelitas se vieron sumidos en el más funesto caos. Los filisteos, aprovechando las flaquezas de los hijos de Israel, armaron grandes y temerosos ejércitos, cosa que llevó a una guerra a unas escalas inimaginables. Nos dice el cuarto capítulo del primer libro de Samuel que los hijos de Israel acamparon en Eben-Ezer y los filisteos en Afec. Los filisteos dieron una gran batalla y ofrecieron un tremendo espectáculo militar, lo cual decantó en que la congregación de Israel perdió a 4,000 hombres. Ante tal derrota, los ancianos del pueblo sugirieron que deberían ir a Silo, al santuario, tomar el arca de la alianza y llevar este instrumento sagrado al campo de batalla. Como el arca estaba resguardada por los impíos hijos de Elí, Hofni y Finés, ni siquiera este símbolo santo podría ayudar a Israel en este momento de desesperación. 1 Samuel capítulo 4, versos del 6 al 11, nos dice que Hofni y Finés fueron asesinados por los filisteos, y el arca fue robada por los idólatras. Cuando Elí se enteró de esta desdichada noticia, murió. Encima de esto, la esposa de Finés murió dando a luz a un niño llamado Icabod, nombre que literalmente significa la gloria o la presencia de Dios ha abandonado. Los filisteos se habían hecho del signo visible de la presencia del Dios vivo en medio del pueblo. Ello no podría resultar menos que problemático. 1 Samuel capítulo 5, versos del 1 al 5, nos dice que los filisteos llevaron el arca a su templo ante la presencia de su dios nacional, un dios agrícola llamado Dagón o Dagán. No obstante, al día siguiente la estatua de Dagán estaba caída sobre su rostro, como adorando al Dios de Israel. Una terrible plaga asoló a los filisteos. La gente de Asdod adquirió tumores en la piel. La gente de Gat también sufrió el flagelo de una tremenda plaga. El pánico se esparció por todos los pueblos filisteos. Los adivinos y brujos de los filisteos decían que el arca estaba maldita. Por eso aconsejaron a los príncipes paganos que la devolviesen.
Dice 1 Samuel capítulo 6, versos del 7 al 9. Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Yahvé, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que les habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. El carro acarreado por las vacas siguió un camino recto, sin apartarse a la derecha o a la izquierda. Los que recogían el trigo en Bet-Semes vieron llegar el carro con el arca de la alianza. Por esto se regocijaron, agarraron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto. Dice 1 Samuel capítulo 6, versos del 19 en adelante. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Yahvé. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Yahvé lo había herido con tan grande mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿Quién podrá estar delante de Yahvé, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: Los filisteos han devuelto el arca de Yahvé. Descended pues y llevadla a vosotros. Este último dato es relevante. Seguramente el santuario de Silo había decaído, por eso se optó por resguardar el arca en Kiriat Jearim. Durante todo este tiempo Samuel fungió como juez sobre Israel, pero también era sacerdote y profeta. Samuel no adolecía de dotes militares, pues supo cómo mantener a raya a los filisteos. A lo largo del capítulo 8 del primer libro de Samuel se nos expone el rol de este hombre como profeta. Un profeta es, antes que nada, un ávido lector de su contexto, capaz de hacerle caer en cuenta a las personas sobre sus responsabilidades morales y políticas para con Dios. Un profeta debe decir a su gente que sus acciones tienen consecuencias y que el uso indebido de la libertad solo traería desastre y destrucción. Samuel insistió que la problemática que devendría tras imponer un rey sobre la gente de Israel sería inesquivable. Aún así, las personas insistían en que querían tener un rey. Se dice en 1 Samuel capítulo 8 verso 20: Y Yahvé dijo a Samuel: Oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: Idos cada uno a vuestra ciudad. Los primeros grandes intentos serios de establecer una monarquía bien sólida se dieron con Saúl de la tribu de Benjamín. El reinado de Saúl pudo haberse emplazado en algún punto entre el año 1025 y el 1010 antes de la era común. Saúl fue ungido por el profeta Samuel, tal y como se nos relata a lo largo del primer libro de Samuel capítulo 9. Las asnas de Cis, padre de Saúl, se habían perdido, por lo cual decidió enviar a su hijo para recuperarlas y traerlas de nuevo a su casa. Saúl emprendió la aventura de buscar a estos animales junto con uno de sus criados. A lo largo de todo el camino, Saúl y su acompañante no pudieron encontrar el paradero de las asnas. Cuando Saúl estaba a punto de darse por vencido, su criado le rogó que fuesen a visitar a un vidente que estaba cerca, un hombre de Dios llamado Samuel. Yahvé alertó a su profeta sobre la inminente llegada de Saúl, y en 1 Samuel capítulo 9, versos del 16 al 17, se narra explícitamente lo que el Señor dijo a Samuel: Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín,
al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Yahvé le dijo: He aquí que este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Samuel dijo a Saúl que no se preocupase más por las asnas de su padre que se habían perdido, pues ya las habían encontrado. Y le dijo al hijo de Cis que debería tener en cuenta que Yahvé le había designado como mandatario sobre la congregación de Israel. Así, en el capítulo 10 del primer libro de Samuel, el profeta ungió a Saúl con una ampolleta de aceite, rito muy usual en los pueblos orientales. Samuel instó a Saúl a que volviese a su hogar por 7 días, y durante el trayecto se presentarían signos bastante fuertes que refrendarían la acción de Dios en Saúl. Uno de estos signos fue que Saúl se encontró con un grupo de profetas en éxtasis. Cuando esto pasó, el nuevo rey fue invadido por el Espíritu de Dios, lo cual permitió a Saúl profetizar junto con ellos. Los grupos de profetas eran muy usuales en el antiguo Próximo Oriente. Estos consistían en conjuntos de videntes que iban entre las villas y los campos de manera itinerante, manifestando emociones muy fuertes acompañadas por lo general con danzas, cantos, frenesí colectivo, llanto y gritos. El reinado de Saúl podría ser descrito no como el de un rey en el sentido estricto, sino como el de un juez grande que acaparaba mucho poder y cohesionaba en gran medida a las tribus. Las acciones militares de Saúl en contra de los amonitas fueron decisivas para su consolidación como primer gran regente de Israel. Las constantes incursiones de los amonitas por el valle de Jezreel precisaban por parte de las 12 tribus, principalmente la de Benjamín, una respuesta drástica, muy bien organizada y centralizada, timoneada por una ávida y racional cabeza militar. Saúl se ganó la aprobación popular y su presencia se convirtió en apropiada para los álgidos momentos que atravesaba su pueblo. Saúl supo ganarse a sus soldados y forjó estructuras necesarias para formar un ejército permanente, condición sin la cual no podría subsistir un reinado. Las campañas militares de Saúl fueron no menos que portentosas. En 1 Samuel 15 se nos exhiben sus incursiones contra los amalecitas en el sur, en el territorio de Hebrón. Asimismo, en 1 Samuel 17 se describen actos de guerra contra los filisteos en la Cefelá de Judá. Este último dato es crucial, pues nos da a entender que Saúl tenía entre sus hombres a soldados provenientes de Judá. Por ello no resulta sorprendente que David, oriundo de Belén, estuviese entre las filas del rey Saúl. David había suscitado celos en su jefe, a pesar de que el joven belenita se había casado con la hija de Saúl, una hermosa doncella llamada Micol. A pesar de que David era un gran amigo de Jonatán, hijo de Saúl, las sospechas levantadas en el originario de la tribu de Benjamín no se harían esperar. Las cosas habían empezado bien para Saúl, pues sus victorias en Jabes de Galaad le daban credenciales como un poderoso líder. Ahora, aunado a los resquemores de Saúl en contra de David, se hallaba la enemistad con el profeta Samuel, cosa que se fue consolidando a través del tiempo. La relación entre Saúl y David siempre fue muy difícil. Samuel ya había indicado a Saúl que el Espíritu de Dios le abandonaría, y por eso el profeta tenía que buscar un varón concorde a los designios del Señor. Samuel se dirigió a Belén de Judá y se encaminó a la casa de un pastor, un hombre llamado Jesé. En el capítulo 16, versos del 1 al 3 del primer libro de Samuel, se dice cómo el profeta se dio cuenta que el hijo menor de Jesé,
que estaba resguardando a sus ovejas debería ser el ungido. El rechazo de Samuel hacia Saúl se había vuelto rotundo. Saúl cayó en una gran depresión, lo que causó que el rey le asolase un espíritu inmundo. Los sirvientes de Saúl creían que para aliviar las dolencias de su amo, podrían traerle un músico prodigioso tal y como lo era David. La fama militar de David pronto agarraría un piso sólido. En 1 Samuel 17 se nos dice que los israelitas no la estaban pasando para nada bien contra los filisteos. El valle de Elá se había vuelto un tenebroso campo de batalla. Esta región está emplazada en el sur de Judá y conecta a la región montañosa con la zona costera. El control de este valle era crucial para defender las posiciones israelitas en las montañas. Ambos ejércitos se posicionaron uno enfrente del otro, y el valle quedó libre. Los filisteos retaron a los israelitas a enviar a alguien que combatiese a Goliat, su campeón. La Biblia nos dice sobre Goliat: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. Este era oriundo de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Esto se nos relata en 1 Samuel capítulo 17 versos del 6 al 8. La altura de Goliat era absurda, podría ser algo así como 3 metros. David fue al campamento israelita a llevarle a sus hermanos provisiones. El joven pastor, al ver que nadie quería defender el honor de su pueblo, se ofreció a tomar el desafío, incluso a pesar de la reticencia de su hermano Eliab. Saúl ofreció a David su armadura, pero éste la rechazó debido a que no quería arriesgar su movilidad y optó por darle preferencia a su arma favorita, una honda. Una honda consistía en una bolsa de cuero atada a 2 cuerdas de cuero, lo que permitía que una piedra se meciese para agarrar impulso y ser lanzada como un temible proyectil. David hizo que una roca impactase entre los ojos de Goliat. El gigante cayó inconsciente, y solo bastó a David tomar la espada del filisteo para finiquitar el trabajo sucio. Los celos de Saúl hacia David crecieron con el tiempo, incluso a pesar de que su hijo Jonatán se había vuelto el mejor amigo de David. David tuvo que huir, cosa que no evitaría la ruina de Saúl. Saúl fracasó rotundamente, y ninguno de sus hijos le sucedió en el trono. ¿Por qué se dio esto? La Biblia intenta dar 2 explicaciones para este suceso. En 1 Samuel capítulo 13, versos del 7 al 15, se nos plantea la transgresión de Saúl frente a las funciones que le habían encomendado. El profeta Samuel había dicho a Saúl que no efectuase sacrificios en la tierra de Gilgal hasta que el sacerdote autorizado de Dios llegase. Acá el autor sagrado pretende dar una explicación de carácter teológica. Saúl quería acaparar todo el poder y quería monopolizar todas las funciones, incluso las que no le correspondían. Un rey de Israel no fungía como un autócrata que condensa todo el poder en sus manos, pues es, antes que nada, un emisario de Dios.
y el primero de los servidores de Yahvé. La segunda causa del fracaso de Saúl la podemos leer en 1 Samuel capítulo 15, versos del 13 al 35. Saúl incumplió deliberadamente con las normas de la Guerra Santa. Como ya hemos visto en otro video, entre los antiguos se consideraba que si el enemigo estaba manchado por pecados muy graves, todas sus cosas estarían malditas. Por eso habría que exterminar a las personas con sus respectivas pertenencias. Saúl pereció ante los filisteos en el valle de Jizreel. Saúl pereció codo a codo con sus hijos en los montes de Gelboe. Los filisteos colocaron los cuerpos de Saúl y su familia en las murallas de Bet-San. Los habitantes de Jabes de Galaad, que estaban muy agradecidos con Saúl, recuperaron estos cuerpos y les dieron honras fúnebres. Acá moría el primer gran intento serio de establecer una monarquía en Israel. El joven David, un leal soldado de Saúl, se había ganado la enemistad de su antiguo jefe, tanto así que tuvo que huir hacia el sur, buscando refugio en los áridos desiertos de Judá, después de haberse escondido en la cueva de Adullán o Adulán. Durante mucho tiempo Saúl estuvo detrás de este fugitivo, pero David era escurridizo y siempre se le escapaba. David era muy respetuoso de las normas de Dios y nunca atentó contra la vida de Saúl, ni buscó venganza, debido a que entendía que Saúl era un ungido de Dios, a pesar de que Yahvé lo abandonase en los últimos instantes de su vida. Nos dice 1 Samuel 22 que mientras David estaba a la huida en la cueva de Adulán, llegaron a él 400 hombres, entre los que se contaban a miembros de su propia familia, pero también a personas menesterosas, pobres y abandonadas por la sociedad. En 1 Samuel capítulo 23 verso 5 se nos dice que con estas fuerzas, con estos centenares de hombres, David liberó a la ciudad de Keilah del asedio de los filisteos. Como David en esta etapa seguía sintiendo miedo por la persecución de Saúl, decidió volverse mercenario al servicio del rey de Gad, un hombre llamado Aquis, episodio que se nos comenta en 1 Samuel capítulo 27 versos del 1 al 8. El rey Aquis dio a David una ciudad para que éste se enseñoreara sobre ella. El nombre de la ciudad era Siquelac y fungía como un feudo para que David pudiese disfrutar de los frutos económicos de este terreno. En teoría, David debería pelear contra los propios hebreos, pues su fidelidad estaba vinculada a un rey extranjero. No obstante, David fue ágil de mente y se dedicó a combatir a todo el conglomerado de pueblos nómadas que se ubicaban en los confines del Negev. Cuando David sometió a estos grupos humanos, llevó el generoso botín conseguido tanto a su amo como a sus correligionarios de Judá. No fue sino hasta que la muerte de Saúl fue un hecho que David pudo hacerse con el título de rey. Frente a este respecto, veamos lo que sugiere el segundo libro de Samuel, capítulo 2, versos del 1 al 4. David subió a Hebrón y con él sus dos mujeres, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el del Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. A partir de acá el camino no sería fácil y el trasegar de David no estaría exento de obstáculos. Había un general de las tropas de Saúl llamado Abner, quien era leal al difunto rey benjaminita y optó por coronar a Isbaal, un hijo de Saúl, mientras estaban refugiados en el territorio de la Transjordania. Isbaal sería un ficticio rey de Israel. Abner tuvo que enfrentarse con Joab, el general al mando de las tropas de David. Las continuas luchas brindaron resultados contundentes en favor de los hombres de David.
Así, Abner inició conversaciones para que las personas declararan su lealtad al rey que había sido coronado en Hebrón. Sin embargo, Joab era un hombre vengativo y quería erradicar a Abner. Isbaal fue asesinado y los encargados de ejecutar este crimen corrieron a contárselo a David, con la esperanza de obtener una suculenta recompensa. Lo que no sabían era que David no iba a consentir este asesinato y por el contrario se halló a sí mismo furioso, así que estratégicamente asesinó a los asesinos de su enemigo Isbaal, pues los consideraba traidores, hecho que se nos relata en 2 Samuel capítulo 4. Los hombres notables de las tribus de Israel no pudieron más que reconocer el poderío y la majestad de David. Por eso, tal y como se nos dice en 2 Samuel capítulo 5, versos del 1 al 5, David fue ungido. Reproduzcamos el texto. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Yahvé te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Yahvé, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Los filisteos no podrían menos que ver con inquietud la entronización de David. Es por eso por lo que quisieron causar discordia y desunión, e incluso invadieron el valle de Refaim al norte de Jerusalén, disgregando de esta manera al territorio de Judá del de Benjamín. Sin embargo, David paró esta iniciativa filistea y los derrotó. David sometió a los filisteos a un arduo pago de tributos, y las campañas expansivas del rey de Israel se extendieron hacia el norte y hacia el oriente. En el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versos del 5 al 12, se nos relata la conquista de David a la ciudad de Jerusalén, que era un antiquísimo emplazamiento urbano cananeo, que en el momento histórico en el cual vivía David estaba habitado por un colectivo humano denominado jebuseos. Nos dice González Echegaray: en efecto, Jerusalén no se encontraba en el territorio de ninguna de las tribus israelitas. David la conquistó con sus hombres e hizo de ella la capital de su reino, convirtiéndola en la ciudad de David. Nadie sino el rey podía tener pretensiones sobre la nueva capital. David era un hábil estratega y sabía que tenía que agrupar en un solo sitio lo concerniente al poder civil y al poder sagrado. El culto no debía reñir con las estructuras administrativas temporales y lo sagrado debía permanecer en la misma esfera de influencia en donde se dirigían los asuntos de la vida profana. David entonces trasladó el arca de la alianza a esta ciudad. Se cree que Sadoc, el sacerdote que estaba en el séquito de David, era de origen jebuseo y pertenecía a la aristocracia sacerdotal cananea de este centro urbano. El arca era el único signo visible de la fe común de las tribus de Israel, y el traslado a la ciudad de Jerusalén daría a esta el apelativo de Ciudad Santa. La unidad sagrada del reino queda entonces supeditada a la cabeza de la casa de David y su ciudad. Es factible que los portentosos enclaves cananeos de Megiddo, Tanak, Bet-San y las ciudades gabaonitas pasasen a manos de David. El rey David representaba un dolor de cabeza para sus vecinos cananeos. En 2 Samuel 10 se dice que David mandó mensajeros a Hanum, regente de la tierra de los amonitas, debido a que su padre Nahas, quien era el rey amonita de la época de Saúl, había muerto. Hanún no fue hospitalario con los mensajeros provenientes desde Jerusalén y le cortó la barba a cada uno de
de ellos. David no podía tolerar este gravísimo insulto, así que tomó acciones militares y se hizo dueño de la capital de los amonitas, una tierra llamada Rabat, estableciendo así su señorío sobre la Transjordania. Los amonitas pidieron ayuda a los arameos de Siria. Esto se nos cuenta en 2 Samuel capítulo 10, versos del 15 al 19. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir, y envió Hadad-Ezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Helam, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadad-Ezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y pasando el Jordán vino a Helam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel. Y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40.000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-Ezer cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron, y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. El reino de Edom sufrió la misma suerte que los amonitas, y también fue sometido. En 2 Samuel capítulo 7, versos del 1 al 17, que es donde está consignada la profecía de Natán, se registró la carta magna del gobierno de David. Acá la dinastía de este rey sería bendecida para la eternidad y señalada como el modelo ideal de monarquía. En este texto se deja constancia de que David quería erigir un templo que centralizase el culto. Esto es apenas el curso lógico de los hechos. Un templo dedicado al Dios nacional, al mismo Dios que había salvaguardado a la gente de David, debía constituir el centro de todo el universo, el centro de esta grandiosa familia. Ahora bien, deberíamos preguntarnos algo: ¿por qué no se adelantaron las obras necesarias para la edificación del templo mientras David aún estaba con vida? No hay una respuesta clara y verificable para los eventos objetivos de esta historia. Uno simplemente podría especular que durante mucho tiempo las tribus de Israel eran un conglomerado humano itinerante, y retener el arca podría parecer malicioso porque conllevaría a detener abruptamente el trasegar de un símbolo que predica la presencia efectiva de Dios en medio del pueblo. El segundo libro de Samuel, capítulo 8, versos del 15 al 18, nos da la lista de funcionarios de la corte de David, lo cual nos pone cartas claras sobre la mesa. El reino davídico era ya muy fuerte y el estado estaba bien consolidado. En primer lugar se menciona a Joab, general de los ejércitos, dato que no es marginal, pues nos indica la importancia del ámbito militar para este reino. En segundo lugar se menciona a Josafat, un heraldo. Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes, y aunque de orígenes diversos, desempeñaban un rol crucial en el séquito de David. Seraya figura como secretario, y Benaías aparece como jefe de la guardia personal de David, guardia formada por mercenarios no israelitas. Establecer un sucesor para David fue una pesadilla. Por lo general, en este tipo de contextos, quien accedía al poder de su padre era el primogénito. Sin embargo, el primer hijo de David, un hombre llamado Amón, violó a su media hermana Tamar. Absalón asesinó a Amón debido a este pecado, y así se convirtió en el hijo mayor. No obstante, Absalón se rebeló en contra de su padre David, y pronto fue asesinado junto con sus tropas rebeldes. Después de esto quedaron Adonías y Salomón. Se formaron dos bandos entre los altos funcionarios de la corte. A Adonías lo apoyaban Joab y Abiatar. A Salomón lo respaldaban Sadoc,
Benaías y Betsabé. Adonías cometió la indelicadeza de proclamarse rey sin el consentimiento de su padre. David se enteró de esta afrenta y ordenó ungir a Salomón, vinculándolo indefectiblemente al trono. La decisión estaba tomada y la suerte estaba echada. La sucesión fue decidida de esta manera: Salomón deberá consagrar su poderío sobre la herencia recibida de su padre. Salomón vivió entre el 972 y el 933 antes de la era común. Este hombre era conocido por su sabiduría y debería edificar los cimientos sólidos para una idónea política de Estado. El primer libro de los Reyes, capítulo 3, está enteramente dedicado a describir la sabiduría de Salomón. Esto tiene como finalidad dar a entender que el soberano gozaba con las más elevadas características morales y espirituales que le acreditaban para ejercer el poder de manera justa y amparado por una legitimidad que solo puede emanar de Dios. Un hombre sabio, antes que nada, procede, actúa siempre con temple, prudencia y con rigor racional. Un hombre justo ve por las necesidades de quienes dependen de él. No es solo un buen administrador, sino que es alguien capaz de extender el bienestar general a toda la población. Un hombre justo es el más alto parangón de los valores religiosos y aunados a estos los valores cívicos y políticos. Ahora bien, antes que nada habría que recordar que esta sabiduría era tenida por un regalo de Dios para la dinastía de David. En el primer libro de los Reyes, capítulo 4, hay una lista de ministros encabezada por Azarías, hijo de Sadoc, sacerdote. Esta función aparece como hereditaria. Abiatar, quien fuese el sacerdote de David, tuvo que exiliarse, pues apoyaba al adversario de Salomón, Adonías. Es importante recalcar esto. Se hace mención en primera instancia a la casta sacerdotal, debido a la preponderancia que fue adquiriendo Jerusalén como ciudad santa, y el templo, cuya construcción había sido adelantada por Salomón, se consolidaría como el centro del universo. En segunda instancia son nombrados los secretarios de la corte, Elioreb y Ahías, hijo de Sisa. Estos nombres son de origen egipcio, lo que demuestra que la influencia de esta cultura estuvo presente en la administración real de Israel. Salomón se valió de hombres que le ayudasen a gestionar los recursos económicos y el orden político en las regiones. Por eso nombró gobernadores, y el jefe de los gobernadores era un hombre llamado Azarías, hijo de Natán, quizá el profeta. Salomón creó la figura del trabajo obligatorio, cosa que después le saldría bastante cara a sus descendientes. El encargado de supervisar el trabajo obligatorio era un hombre fenicio llamado Adoniram. Una de las grandes novedades de la lista de funcionarios públicos de Salomón con respecto a la de David era la aparición de un sacerdote consejero personal, función que recaía en Zabud, otro de los hijos de Natán. Salomón tenía un mayordomo en su palacio que se llamaba Ahisur. El mayordomo posteriormente se trastocaría hasta convertirse en la figura más influyente de la corte. Las construcciones y en general las obras públicas durante el reinado de Salomón fueron suntuosas y de magnánimas proporciones. Claramente la más importante de estas construcciones era el templo. Los materiales más elaborados fueron traídos desde fuera, y los obreros especializados fueron alquilados a la ciudad de Tiro, cuyo rey era Hiram. El palacio de Salomón estaba preciosamente adornado y gozaba con lujos espléndidos. Este palacio estaba emplazado al norte de la ciudad de Jerusalén, lo que obligó al rey a expandir los límites de las murallas muchísimo más al lado norte. El trabajo forzado
empleado por Salomón sirvió para poner en marcha obras de construcción en Milo, Hazor, Megiddo y Gezer. Todas estas ciudades tenían importantes posiciones geográficas y todas habían pertenecido a los pueblos sujetos a Israel. Hazor estaba en el norte, en un lugar cerca de las aguas de Merom. Megiddo se encontraba en la gran llanura de Yisrael o Esdraelón, el campo de batalla del norte de Palestina, dominando algunos de los pasos desde allí hasta la región montañosa de Manasés, a cuya tribu se le asignó después de la conquista. Por último estaba Gezer. Esta estaba cerca de Belén, cerca de la llanura marítima. Nos dice Primera Reyes capítulo 9, versos del 16 al 22. Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Gezer, y la quemó y dio muerte a los cananeos que habitaban en la ciudad, y la dio en dote a su hija, a la mujer de Salomón. Restauró pues Salomón a Gezer y a la Baja Bet Orón, a Baalat y a Tadmor en tierra del desierto. Asimismo, todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones, y las ciudades de los carros, y las ciudades de la gente de a caballo, y a todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su señorío, a todos los pueblos que quedaron de los amorreos, heteos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar. Hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. Mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra o sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros o su gente de a caballo. Los obreros que facilitaron la construcción de estas excelsas obras debían ser reclutados de todas las latitudes de Israel. Unos trabajadores laboraban en el Líbano, aprendiendo el bello oficio de estilizar la madera. Otros jornaleros se sometían a rigurosas horas bajo el sol, fungiendo como canteros en el territorio israelita. En Primera Reyes capítulo 11 versos del 26 al 40 se nos narra que estas medidas tan crudas en detrimento de los obreros no podían suscitar otra cosa que no fuese descontento. Por eso Jeroboam, que se había encargado de supervisar a los jornaleros, se puso de parte de estos y le tocó exiliarse en Egipto. Con respecto al comercio, nos comenta González Echegaray: el aspecto más llamativo de la actividad comercial de Salomón concierne al comercio marítimo. Primera Reyes capítulo 9 verso 26 señala que Salomón mandó construir una flota en Esyon-Geber, en el extremo norte del Golfo de Acaba, y que los siervos de Hirán de Tiro constituían la tripulación junto con gentes de Salomón. La finalidad era procurarse oro de Ofir, probablemente la actual Somalia. Como puede verse, Salomón y Hirán formaron una alianza comercial próspera. Asimismo, el primer libro de los Reyes, capítulo 9, nos indica que Salomón tuvo que vender algunas tierras en Galilea a Hirán para poder costear la fortuna que significaba levantar tan lujosas y ostentosas obras. Salomón también engrosaba los instrumentos militares, conseguía caballos en la Cilicia y carros de guerra en Egipto. En Primera Reyes capítulo 11 se nos cuentan los pecados de Salomón. Entre los más graves, o al menos el más esencial, era el de la idolatría. Salomón empezó a adorar a los dioses de sus esposas. Exhibamos el relato bíblico tal cual. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Yahvé había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses.
A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Yahvé su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahvé, y no siguió cumplidamente a Yahvé como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. El autor deuteronomista diría que esta fue una de las razones capitales para que tras la muerte de Salomón el reino quedase dividido en dos. En este mismo capítulo 11 del primer libro de los Reyes se nos exponen algunas razones políticas de la división. Hadad el edomita, quien había tenido que huir hacia Egipto, pues David y Joab acecharon cruentamente a Edom, al enterarse de la muerte de David, pidió al faraón volver a su tierra de origen. De todas maneras, Hadad no fue un peligro serio para Salomón. Rezón, un antiguo enemigo de David, también se hizo coronar rey en Damasco. Finalmente, y para colocarle la cereza al pastel, el profeta Ahías de Silo se le apareció a Jeroboam de improviso y le anunció que gobernaría sobre las 10 tribus del norte de Israel. No habría que poner en tela de juicio esta acción profética, pues sería obvio que la grandeza del lujo de Salomón acarrearía como consecuencia, de una manera lógica, una tasa de marginalidad y desigualdad sin precedentes. Salomón tuvo muchos hijos, eso se sabe, pues tuvo muchas esposas. Quien heredó el trono de Judá fue su hijo Roboam, cuya madre era una mujer amonita. Durante los últimos días de la vida de Salomón ya se habían suscitado problemas con algunos vasallos. Roboam era un hombre incapaz, no era un militar sagaz y mucho menos un administrador hábil. Las tribus del norte estaban coaligadas a Judá solamente por un acuerdo con David, cosa que no evitaba que incluso en tiempos del rey David ya existiesen iniciativas separatistas. En el primer libro de los Reyes, capítulo 12, versos del 1 al 3, se dice que Roboam se presentó en Siquem ante toda la congregación de Israel. Los súbditos de Roboam pidieron al rey que aligerase las pesadas cargas laborales y tributarias a las que Salomón les había sometido, consecuencia de su política de construcción. Roboam no quiso escuchar el sabio consejo de los ancianos, quienes hacían un llamamiento a la moderación, más bien se decantó por los malos consejos de los jóvenes, quienes insistían en darle más peso a las duras cargas serviles. Los jóvenes cortesanos de Roboam eran entusiastas de un régimen absolutista, eran personas avariciosas. Ante la mezquindad y terquedad de Roboam, las tribus del norte rechazaron la dinastía davídica. Roboam envió a Adoram, jefe de las brigadas de trabajadores, a reprimir las protestas, pero los obreros apedrearon al enviado del rey y el rey mismo tuvo que correr y refugiarse en Judá. González Echegaray nos dice que Primera Reyes capítulo 11 verso 26 cuenta que Jeroboam, hijo de Nebat, era efraimita, y siendo capataz de todos los cargadores de la casa de José, se rebeló contra el rey. Huye a Egipto buscando la protección del faraón Sosac, ya que Salomón le busca para matarlo. Jeroboam fue declarado rey de las tribus del norte. Los intentos de Roboam por recuperar las tribus del norte por la fuerza fueron áridos. Jeroboam gobernó en el norte desde el 933 hasta el 911. Se instaló primero en Siquem y más tarde en Penuel, al otro lado del Jordán. La residencia final de Jeroboam estuvo en Tirsá, al norte de Siquem. Jeroboam exaltó dos antiguos santuarios históricos,
Dan y Betel. Esta última acción fue duramente criticada por el redactor del Libro de los Reyes. Después de Jeroboam, en el norte le sucedió su hijo Nadam. La dinastía de Jeroboam, el efraimita, fue erradicada de la faz de la tierra, pues Basá, de la tribu de Isaacar, asesinó a Nadab, mientras éste asediaba Gibetón. Basá reinó desde el 910 hasta el 887 antes de la era común. 2 años reinó el hijo de Basá, un hombre llamado Elá, entre el 887 y el 886 antes de la era común. Elá fue asesinado por Zimri, jefe de media división de carros de combate. Lo mató mientras se emborrachaba en casa de su mayordomo. Zimri asesinó a toda la familia del rey. Sin embargo, el ejército que estaba asediando la ciudad filistea de Gibetón declaró a Omri como rey de las tribus del norte. Omri debía asesinar a Zimri y tomar la capital. Cuando Zimri se vio en apuros, optó por suicidarse, incendiando el palacio donde vivía. Las cosas no se detuvieron allí. El ejército se había dividido en 2 facciones. Una apoyaba a Omri, otra apoyaba a Tibni. Al final, este último murió y se instaló la dinastía de Omri. Omri llevó a cabo la construcción de una nueva capital en una nueva ciudad, Samaria. Samaria fue construida sobre un monte que fue comprado a un tal Semer. Este episodio recuerda un poco al hecho que había acontecido con David, pues ambos reyes se hicieron de ciudades neutrales para establecer su corona. En la estela de Mesá, un monumento moabita, se dice que Omri oprimió a Moab y sometió este reino al vasallaje debido a que Quemás, dios moabita, estaba encolerizado contra su pueblo. Este dato extrabíblico quiere decir que Omri fue más allá de las fronteras estrictamente israelitas. Omri estableció relaciones económicas importantes con los fenicios. Samaria era una gran despensa agrícola y los fenicios eran hombres valerosos y habilidosos para el comercio. Sin embargo, las gentes de Fenicia no gozaban de una buena actividad agrícola para poder nutrir sus necesidades. La alianza se solidificó con el matrimonio de Jezabel, hija del sacerdote fenicio Itobaal, usurpador del trono de Sidón, con Ahab, hijo de Omri. Ahab fue un rey impío y su reinado tuvo un saldo negativo. En Primera Reyes, capítulo 16, versos del 29 al 33, se dice: comenzó a reinar Ahab o Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri de Israel, en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, más que todos los que reinaron antes que él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Itobaal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Aserá o Ashera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Yahvé, Dios de Israel. Atalía, hija de Ahab, se casó con Joram, rey de Jerusalén, con lo cual hubo cierta garantía de paz durante este reinado. Durante esta época, el poderío de los asirios se acrecentó grandemente y en la región se formó una liga anti-asiria, en la cual participó Ahab. El rey Ahab llevó a cabo una política de construcción. Su palacio, el sistema de acueducto y los bienes de lujo demuestran la altísima calidad de vida de las clases altas de las tribus del norte. El historiador deuteronomista exhibe a Ahab como el antitipo del rey piadoso. Su esposa era de origen cananeo y gran parte de la población del norte era también cananea, cosa que influyó mucho en el pensamiento y en las creencias de Ahab.
Todo el ciclo de Elías se vivió en la época de este rey y se nos relata en Primera Reyes capítulos del 17 al 19 y también el capítulo 21. Ahab iba en detrimento de la justicia social enseñada por la religión yavista, cosa que decantó en el asesinato de Nabot para usurparle, para arrancarle de sus manos su viña. A Ahab le sucedió su hijo Ocosías, quien gobernó desde el 853 hasta el 852 antes de la era común. A Ocosías le sucedió su hermano Joram, quien regentó desde el 852 hasta el 841 antes de la era común. Joram entró en guerra contra Moab, estado vasallo de Israel que se había rebelado en su contra. Joram se alió con Josafat, rey de Jerusalén, que era suegro de su hermana Atalía. Israel también pidió ayuda a Edom, un estado vasallo suyo. Moab se alió con los arameos para liberarse del yugo de Israel. Los arameos se lanzaron a una grandiosa campaña de conquista hacia la Transjordania, dirigiéndose contra territorios israelitas. Hazael, rey de Damasco, tenía cercada a Ramoth de Galaad, y en estas circunstancias fue herido Joram, rey de Israel, quien tuvo que refugiarse herido en sus posesiones en Jizreel. En este contexto, Eliseo, el profeta, ungió a un general del ejército, un hombre llamado Jehú, y el ejército fácilmente le rindió pleitesía a él. Jehú reinó durante 28 años, desde el 841 al 814 a.C. Jehú tenía que deshacerse de Joram, y la cosa pintaba bien, pues cuando fue a visitarle a su residencia en Jizreel, se lo encontró junto con su sobrino Ocosías de Judá, que había venido a visitar a su tío. Jehú dijo que quería limpiar el reino del norte del culto a los Baales. Jehú aprovechó para asesinar a Ocosías, pues llevaba en sus venas sangre de Omri. Jehú usó artimañas de toda clase para hacerse con el poder, conquistar la capital Samaria y ganarse a toda la corte. Jehú tuvo que pagarle fuertes tributos a Salmanasar III y encima de esto perdió las posesiones israelitas en la Transjordania. El hijo de Jehú, Joacás, gobernó desde el 813 al 803 antes de la era común, y estuvo sometido al yugo de los arameos. Joás, rey de Samaria, entre el 803 y el 787 antes de la era común, pidió ayuda al rey de Asiria, Adna-Nirari III, para librarse del yugo de los arameos. Durante el reinado de Jeroboam II, entre el 787 y el 747 a.C., la amenaza asiria no se presentó en la región siro-palestina. A lo largo de este reinado se pudieron recuperar algunos territorios históricos de Israel. Todo esto corría de manera paralela a los acontecimientos del reino del sur, del reino de Judá. Entre el año 933 y el 915 regentó Roboán sobre Judá. A Roboán lo sucedió Abías, quien gobernó entre el 915 y el 913 antes de la era común. De ahí siguió Asa, que regentó del 913 al 871 a.C. De acá devino Josafat, que gobernó desde el 870 hasta el 846 antes de la era común. Recordemos que la hija de Ahab se casó con el hijo de Josafat. Joram, que gobernó desde el 846 al 841 antes de la era común, perdió Edom y algunas ciudades filisteas. Su hijo Ocosías fue asesinado por Jehú en el año 840 a.C. El segundo libro de los Reyes, capítulo 11, nos dice que Atalía, madre de Ocosías, usurpó el trono de Judá. Vamos a ver qué dice el texto bíblico. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josabá,
hija de Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondida en la casa de Yahvé 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Jehoyadá, jefe de los sacerdotes, impuso el reinado de Joás sobre Judá. Cuando Joás salió a escena a los 7 años de edad, los sacerdotes de Jerusalén ejecutaron a su abuela Atalía, quien había permitido la adoración a Baal. Los oficiales de Joás lo asesinaron cuando éste tenía 46 años y lo sucedió su hijo Amasías, que gobernó desde el 796 hasta el 781 a.C. Amasías también fue asesinado como su padre, y lo sucedió su hijo Osías, que tuvo un largo reinado de 40 años, desde el 780 hasta el 740 a.C. Osías tuvo un largo reinado, un reinado bastante próspero, fortificó las ciudades, impulsó políticas agrarias beneficiosas para todos, sometió a varias tribus árabes y adquirió la lepra en su adultez avanzada. Por eso tuvo que ejercer la corregencia con su hijo Jotam. Para esta época, el mapa geopolítico del antiguo Próximo Oriente se ve trastocado. El rey de Asiria llamado Teglat-Falazar III, quien gobernó entre el 745 y el 727 antes de la Era Común, logró unificar a todo el reino asirio y por eso decidió realizar incursiones de cuño imperialista por toda la zona. Mientras esto pasaba, la dinastía de Jehú fue exterminada. El hijo de Jeroboam II, llamado Zacarías, fue asesinado en el 747 a.C. Salum, asesino de Zacarías, fue asesinado por Menahem, que regentó 10 años, entre el 747 y el 737 antes de la Era Común. Menahem tenía que pagar tributos a Teglat-Falazar III, que fue coronado en Babilonia como Pul. Menahem tuvo un hijo llamado Pekajías, que fue asesinado después de solo haber durado 2 años en el trono. Desde Damasco se promocionó la idea de formar una liga anti-asiria, y por eso elevaron a Pekaj, un hombre acorde a esta idea, en el trono de Samaria. Los reinos de Damasco, Gaza, Samaria y Tiro se unieron en una liga anti-asiria. En el año 735 a.C., estos reinos intentaron convencer a los reyes de Judá, primero Jotam y luego Ahaz, de unirse a esta liga anti-asiria. Ante la negativa de los reyes de Judá de vincularse a esta liga, todos los antiasirios quisieron derrocar a la dinastía de David, cosa que suscitó el temor de Ahaz, que pidió ayuda a Teglat-Falazar III. Este poderoso rey asirio aprovechó la ocasión para empezar la progresiva destrucción de Gaza y del reino del norte de Israel. Oseas, rey de Samaria, intentó sacudirse de encima el yugo de los asirios y pidió ayuda a Egipto, pero el sucesor de Teglat-Falazar, un hombre llamado Salmanasar V, destruyó la ciudad de Samaria. Sargón II, hijo de Salmanasar, deportó a los habitantes de Israel a diversas partes del territorio asirio. Con esto se esfumó de la faz de la tierra el reino del norte, y las 10 tribus del norte quedaron desposeídas para siempre. El reino de Judá continuó un tiempo. Ezequías subió al trono tras la muerte de su padre Ahaz en el año 716 a.C. Ahaz había sido leal a los reyes asirios, pero Ezequías se alió con Egipto en el año 704 para rebelarse contra Sargón II. Sennacherib haría pagar caro esto a Ezequías. Por eso no es sorprendente que el profeta Isaías criticase fuertemente la alianza de Ezequías con Egipto. Judá tuvo que pagar por su insubordinación y debió ceder a los asirios gran parte de su territorio. Ezequías impulsó varias reformas religiosas, llevando a cabo una gigantesca campaña de purificación y santificación de Judá. Jerusalén recibió refugiados de las tribus del norte. Ezequías atendió a la llamada del profeta Miqueas a la conversión. Es curioso que el hijo de Ezequías,
Quien le sucedería en el trono sería Manasés, nombre de una de las tribus más importantes del norte, que junto con Efraín convergían para formar la casa de José. Manasés subió al trono a los 12 años de edad en el año 687 a.C. Manasés fue un rey impío e idólatra. Manasés fomentó los cultos cananeos a Baal y Astarte. Manasés se hizo vasallo de los asirios y por eso no sería nada sorprendente que fuese también adorador de las divinidades astrales. Manasés estuvo una temporada en la cárcel en Babilonia. El hijo de este hombre fue Amón, quien también practicó la idolatría y murió asesinado por sus oficiales. A Amón le sucedió el rey Josías, quien llevó a la marcha importantes reformas religiosas apoyadas en los ministerios proféticos de Nahum y Sofonías. Nahum había empezado a profetizar antes del nacimiento de Josías, hacia el 660 antes de la era común. Sofonías surgió en un contexto en donde la idolatría y los cultos extranjeros dominaban Judá. Josías se apoyó en el recién descubierto libro de la ley, cosa que brindó un piso moral y político a sus reformas. Este rey se encargó de purgar la idolatría del templo y esto lo podemos leer en 2 Reyes capítulo 23 versos del 6 al 8. Quitó el poste de Asherá del templo del Señor y lo quemó fuera de la ciudad en el valle del Cedrón. Allí destruyó los pedazos quemados hasta hacerlos polvo y los esparció sobre la fosa común. El rey Josías también demolió las habitaciones que estaban en el templo del Señor dedicadas a la prostitución idólatra entre hombres y donde también había mujeres que tejían mantos para la diosa Asherá. Josías ordenó que fueran trasladados a Jerusalén todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y destruyó todos los santuarios donde los sacerdotes quemaron incienso, desde Gebá hasta Berseba, y también los santuarios que estaban al lado izquierdo cerca de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad. El rey Josías había enviado una delegación a la profetisa Hulda para entender el fenómeno que suponía el descubrimiento o reencuentro con la tradición deuteronomista. Para la década del 640 antes de la era común, el poderío de Asiria se hallaba en entredicho y se vio fragmentado. Arsurbanipal murió en el 627 a.C., dejando en el trono a Sinsariscum. Este debió dejar su trono a Nabopolassar, quien fundó la dinastía babilónica y gobernó hasta el 605 antes de la era común. Los caldeos de Nabopolassar se aliaron con los medos de Caixares y entre el 614 y el 612 antes de la era común se tomaron Asur y Nínive. Los egipcios no veían con buenos ojos a los caldeos, pues consideraban que estos eran peligrosos, ya que iban a recuperar los territorios perdidos por Asiria. Psamético I, rey de Egipto, cruzó Palestina para llegar hasta donde los babilonios. Josías intentó hacerles frente a los egipcios, pero murió en Megiddo. Jerusalén se convirtió en vasallo de Egipto durante algún tiempo. En el año 609 a.C., con la caída de Asiria, egipcios y babilonios se pelearon el poder a orillas del Éufrates. Los filisteos pidieron ayuda a Egipto para contrarrestar a Nabucodonosor, como atestigua el papiro de Saqqara. Babilonia se mostró fuerte ante los egipcios. En Judá se armaron dos partidos, uno a favor de Babilonia y otro a favor de Egipto. El profeta Jeremías estaba a favor de la sumisión a Babilonia. A la muerte de Josías en el año 609 antes de la era común, los egipcios impusieron al hijo de Josías, Yoyaquín, después de haber asesinado al otro hijo de Josías llamado Joacás. Yoyaquín se negó a pagar tributo a Babilonia y Nabucodonosor se halló ante las puertas de Jerusalén en el año 598 a.C. Yoyaquín murió en el año 598 y le sucedió su hijo Joaquín. En el 597 antes de la era común, Nabucodonosor deportó de Jerusalén al rey y a su familia, a los hombres y mujeres nobles,
a los artesanos y militares y en fin a toda la capa poblacional notable que podría ser peligrosa, pues podrían gestar una revuelta. El nuevo rey de Jerusalén sería Sedecías, un tío de Joaquín. Sedecías tenía lazos sólidos con el profeta Jeremías, que insistía en la sumisión a los babilonios. Sin embargo, el partido en favor de los egipcios conspiraba contra Jeremías y el rey, pues estaban seguros de que Jerusalén, al ser la casa de Dios, era inviolable. Una liga formada por Edom, Amón, Moab, Tiro y Sidón quiso enfrentarse a Egipto, pero el profeta Jeremías les dijo que esto era una guerra perdida. Sedecías se dejó influenciar por profetas y caudillos populares antibabilónicos. En este contexto, el rey de Judá tuvo que pedir perdón por su vida a Nabucodonosor. Cuando en Egipto ascendió al poder el faraón Jofrá, este quiso inmiscuirse en asuntos más allá de sus fronteras. Esto causó la ira de Nabucodonosor, quien en el 588 antes de la era común volvió a poner cerco en Jerusalén. Jeremías estaba en la cárcel porque había sido acusado de traidor, pero Sedecías lo tuvo que sacar. Las tropas del faraón Jofrá y las de Nabucodonosor se enfrentaron, pero el faraón fue debilitándose y el asedio sobre Jerusalén se hacía cada vez más insoportable. A finales del 587 a.C., Sedecías con su guardia personal huyeron por el torrente Cedrón, pero fueron alcanzados en la llanura de Jericó y conducidos a Riblá, sitio donde Nabucodonosor tenía su cuartel general. Los hijos de Sedecías fueron degollados en presencia de su padre, y al rey le arrancaron los ojos, y luego fue encadenado y conducido a Babilonia, donde murió. El templo fue incendiado y saqueado, los utensilios de metal y todo lo de valor fue conducido a Babilonia. Las murallas de Jerusalén fueron derruidas y 832 hebreos fueron deportados. Los babilonios impusieron un nuevo orden al resto de la población y colocaron a la cabeza de la provincia a Godolías, nieto de Safán del partido reformador, un protegido de Jeremías. Nabucodonosor conocía al profeta Jeremías y le dejó libre de hacer cuanto le plazca. Sin embargo, los amonitas asusaron a la población de Jerusalén a rebelarse, y estos, por miedo a las represalias, huyeron a Egipto, obligando a Jeremías también a huir con ellos. Y hasta aquí llega la monarquía en Israel. Aquí ya se finiquita definitivamente. Si te ha gustado el video, suscríbete, nos veremos en una próxima ocasión.